Bienvenidos a la clase número 13 de este curso Método de Estudio Bíblico. El pastor Daniel Carlos les saluda para invitarles a que puedan seguir con este curso de Método de Estudio Bíblico, donde estamos viendo las tres etapas de un estudio bíblico: la observación, la interpretación y la aplicación. Ya hemos pasado por la primera parte, que es la observación, tanto la observación primaria, la observación profunda, la observación más detallada. Hemos tenido varias clases, ustedes pueden ver en los videos del canal de YouTube o a través del Facebook, también del pastor Daniel Carlos. Y ahora nos encontramos en lo que es la segunda etapa del estudio bíblico, la interpretación. Vamos a dar inicio entonces a esta clase número 13, haciendo un breve repaso de lo que hemos visto en este punto. Hemos dicho que debemos respetar las leyes generales de la interpretación, eso ya lo hemos visto en las clases pasadas. También dentro de la interpretación tenemos que respetar las leyes gramaticales, como es la interpretación literal. Y esto decía que debemos dar cada palabra el significado básico exacto que se le daría en su uso normal. Hemos mencionado que hay que respetar esta ley gramatical, la interpretación literal, pero eso no quiere decir que no va a haber un lenguaje figurado. En el estudio bíblico también lo vamos a encontrar, pero mientras no encontremos ese lenguaje figurado o simbólico, tenemos que interpretar de manera literal. Hemos visto ya los ejemplos en Números, en Lucas, en la interpretación literal. Usted puede ver y repasar las clases anteriores en los videos de las clases pasadas. Dentro de las leyes gramaticales, veíamos también que hay que respetar la historia en el que fue escrito ese pasaje, ese libro, ese capítulo. Tenemos que investigar para eso las costumbres, las metáforas, las comparaciones, para entender, por ejemplo, las metáforas, cómo se usaban en ese tiempo, y se debe estudiar el objeto de comparación, que ya lo vamos a ver más adelante. Veíamos el ejemplo de Cantares, donde se menciona las tiendas de Cedar que eran negras, ¿no?, en comparación a las costuras de Salomón, que tenían bordes dorados. En el punto C hemos visto respetar las reglas gramaticales, y aquí tenemos 17 reglas gramaticales, donde vamos a ver, y en primer lugar tenemos que observar bien los verbos, el sujeto, el predicado, las preposiciones, palabras de conexión, como hemos visto también en la observación, el y, donde une o añade una idea, el por qué, que nos da la razón, con los pasajes que también hemos visto, el para qué, que nos marca el propósito, el por lo tanto, o por tanto también, que indica una consecuencia. Esto y muchos conectores más también lo hemos visto en la etapa de la observación profunda. Usted lo puede repasar. Estoy pasando porque simplemente estamos haciendo un recordatorio de lo que ya hemos visto en la clase número 12. Tenemos que respetar entonces los recursos literarios, o también se le conoce como figuras de dicción o lenguaje figurado. Algunas figuras más comunes de las que hemos visto son las preguntas retóricas, ¿no? Cuando se formula una pregunta no con el propósito de recibir una respuesta, sino para afirmar o negar algo. Aquí hemos visto entonces algunos ejemplos en Santiago, en Romanos, donde Pablo va a usar comúnmente también estas figuras o estas preguntas retóricas. Cuando encontramos en esta pregunta retórica una forma positiva, exige un no. Para recordar el ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 1,
¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Decía Pablo en esa pregunta retórica, ¿no? Si tendríamos que contestar sería no. Por eso que en el verso 2 dice en ninguna manera. Entonces está afirmando algo. También cuando en esta pregunta se hace en forma negativa, exige un sí. Como por ejemplo, ahí mismo en la carta de Romanos, capítulo 8, verso 32. Romanos 8:32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Está en forma negativa, ¿no? ¿Cómo no nos dará? Exige un sí. Sí, Él nos va a dar y nos ha dado todas las cosas. Cuando se pregunta con un quién, la respuesta es nadie, ¿no? Como dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y va a dar una lista de cosas que no nos pueden separar. Entonces, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Nadie. Como también dice en el verso 33, ¿no? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Nadie. Cristo ya es el que murió, más aún el que también resucitó. Y cuando la pregunta es ¿dónde?, la respuesta es en ningún lugar o en ningún lado. Ahí mismo en Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No está en ningún lugar. Esto y otros ejemplos más podemos ver en las figuras literarias, en los recursos literarios, las preguntas retóricas. También hemos visto en el punto número 2 el antropomorfismo, que lo único que significa es en dar la forma humana, es decir, un recurso que se utiliza para explicar algo acerca de Dios utilizando una palabra entendible, como por ejemplo, ¿no?, las manos, los pies, el corazón, los oídos, y que se aplica a Dios, como por ejemplo el corazón de Dios, o las manos de Dios, o los oídos de Dios. A todo esto se le conoce como antropomorfismo. No es que Dios tenga un corazón como el hombre o tenga las manos como el hombre, sino que se usa esta figura de esta forma humana para tratar de explicar un poquito o entender un poco más acerca de Dios. Se usa este recurso literario como el antropomorfismo. Y esto lo va a ver usted a lo largo del estudio de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Segundo, también hemos visto el simbolismo, ¿no? Es un ser o es un objeto que representa un concepto abstracto e invisible por alguna semejanza o correspondencia, ¿no? Los símbolos, como hemos visto en Ezequiel 11:19, cuando se le habla que se va a cambiar a ese corazón de piedra y se le va a dar un corazón de carne. No es que literalmente tenga un corazón de piedra, porque ningún ser humano puede tener algo inerte, ¿no?, como un corazón de piedra, sino que está simbolizando a la dureza del corazón de los judíos, el pueblo de Dios, y que Dios le va a dar un corazón de carne. Entonces está usando este símbolo como la piedra, ¿no? Y podemos clasificar los símbolos de la siguiente manera también. En objetos materiales, ya hemos visto, ¿no? La piedra, corazón de piedra, o cuando Jesús habla en los evangelios de pan, vino, que representan o son su cuerpo, ¿no?, y la sangre de Cristo, o representa el cuerpo del Señor. Entonces ahí vemos el simbolismo de objetos materiales, también de acciones simbólicas. Por ejemplo, cuando se le manda al profeta comer el libro, ¿no?, al profeta Ezequiel. Otros símbolos también tenemos los números. Los números simbolizan algo. No estamos hablando de numerología, esa es otra cosa, ya, sino los números que van a simbolizar tienen un significado, como por ejemplo el 7, que habla de la totalidad, de la perfección de Dios,
El 10 significa suficiencia para cumplir el propósito de Dios. El 6, que es un número de hombre, y es más, el 666, que se le aplica al anticristo o a la bestia, ¿no? El número 40, que habla del término de un ciclo, de algo. En fin, muchos números que van a simbolizar y nos van a enseñar algo en la Biblia. Los colores también van a simbolizar, como por ejemplo el blanco nos simboliza la pureza, el púrpura la majestad, el negro la impureza, el pecado, y otros colores más que en Levítico sobre todo, y en Éxodo, cuando se le presentan los materiales y los colores de las telas y de las piedras, ¿no?, de los materiales para hacer el tabernáculo, tienen un significado cada uno de esos objetos, como también los colores, ¿no? Nombres simbólicos también, como Esaú, que va a simbolizar al hombre carnal, aquel hombre que por un plato de lentejas vendió su primogenitura. A Jacob también, donde se va a simbolizar a un hombre de fe, que Dios tuvo que tratar duramente con él, pero que él va a simbolizar al hombre de fe. Sara va a simbolizar a la libertad, Agar a la esclavitud, y justamente Pablo va a tomar esa analogía en la carta de Gálatas, ¿no? A Lot, por ejemplo, también como el cristiano carnal, etcétera. Dentro también de los recursos literarios tenemos el modismo. El modismo son simplemente expresiones propias de un idioma, de una cultura, de una forma de hablar o de expresarse para decir algo o expresar algo, ¿no? Como en Génesis 4.1 y en Mateo 1.25 se usa este modismo, que es conocer, ¿no? Conoció a Adán a su mujer Eva, o no la conoció, dice Mateo 1.25, José a María hasta que tuvo a Jesús. Ese conocer no habla de un conocer que recién le han presentado a la persona, ¿no?, como nosotros lo usaríamos, sino más bien del acto entre marido y mujer, ¿no?, las relaciones entre ambos. Entonces ahí se usa ese modismo. También hemos visto en 1 Samuel 24.3, cuando el rey Saúl está persiguiendo a David, se esconde en una cueva, no sabiendo que ahí estaba David y sus hombres, y dice que fue a cubrir los pies. Cubrir los pies es un modismo que significa o expresa, ¿no?, ha ido a miccionar, ha ido a orinar. Y así tenemos modismos dentro de los recursos literarios en la interpretación, y hay que considerar eso cada vez que encontremos estas figuras o recursos literarios. Lo estoy pasando porque eso ya lo hemos visto ya. También hemos visto el paralelismo, diferentes tipos de paralelismo que más adelante, cuando interpretemos poesía, vamos a encontrar bastante esto, ¿no? Es simplemente la expresión poética más elemental. Está constituida por dos frases paralelas, o en algunos casos puede ser hasta tres frases que están en paralelas unas a otras, y en los libros poéticos de la Biblia van a abundar, como en Salmos, en Proverbios, en Job, ¿ok? Tenemos el paralelismo sinónimo, que lo único que va a expresar son dos veces la misma idea, ¿no?, pero con palabras distintas. La primera idea en paralelo a la segunda idea va a expresar lo mismo en otras palabras, por eso se llama paralelismo sinónimo. También tenemos el paralelismo antitético, ¿no?, que se establece por oposición o algo contrario, o por contraste de dos ideas o de dos imágenes, ¿no? Una idea en contraste a la otra, donde encontramos en Proverbios, en Salmos también, por ejemplo, cuando se menciona, ¿no?, al necio en contraste con el sabio, etcétera. A ello le llamamos paralelismo antitético. También tenemos el paralelismo sintético, donde nos dice que la segunda expresión continúa la idea, lo completa, o explica o termina de expresar el pensamiento de la primera idea. Tenemos dos ideas o dos frases, ¿no?, dos líneas.
una paralela a otra, y la segunda es la que va a explicar, la que va a expresar el pensamiento de la primera idea. También hemos visto varios pasajes como Salmo 23.1, Proverbios 10.26, etcétera. Espero que haya tomado nota. En la clase anterior solamente estamos repasando. También hemos visto lo que es el silogismo, que es un argumento formado por tres proposiciones, donde el tercero va a deducir o va a dar la consecuencia de los dos primeros, ¿no? Recuerden el ejemplo de Santiago, capítulo 1, versículo 26, cuando nos habla del siguiente tema, ¿no? De la verdadera religión. Dice, si alguno se cree, Santiago 1.26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, primera idea, sino que engaña su corazón, segunda idea, no refrena su lengua, engaña su corazón, tercera idea, la religión del tal es vana. Como consecuencia, la religión de tal es vana. A eso le llamamos un silogismo. Y terminábamos hablando acerca de la repetición. En la Biblia vas a encontrar, cuando la estudias, frases, palabras, ideas que se van repitiendo en un capítulo o en un libro, como por ejemplo Eclesiastés, ¿no? Cuando hay una frase que se repite, quiere decir que el autor quiere enfatizar algo, quiere resaltar algo, realizar la enseñanza o realzar la enseñanza importante mediante la repetición. Como vemos en Eclesiastés, que 40 veces se repite la frase vanidad de vanidad o vanidad de vanidades. O en el Salmo 136, donde se repite porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia. Ahí tenemos repetición. Obviamente hay más ejemplos, solamente estoy dando algunos. Ahí es donde nos quedamos en la clase última, la clase número 12. Ahora vamos a continuar. Son 17 recursos literarios. Vamos con el número 8. Tenemos al símil o comparación, que simplemente consiste en una comparación formal entre dos objetos o dos acciones y aparece con la palabra como. Cuando tú encuentres la palabra como, el más que, el menos que o el así como, es un símil o una comparación. Se están comparando formalmente, expresamente, dos ideas, dos objetos, dos acciones. Cada vez que encuentres, el como, más que, menos que o el así como, estamos ante un símil o una comparación, ¿no? Como por ejemplo, en la Biblia hay muchos, pero solamente vamos a ver aquí, Mateo 23:37. Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como, está haciendo un símil, ¿no? Una comparación, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es decir, como la gallina, comparando a la gallina que cuida a sus polluelos debajo de sus alas, de esa manera está comparando que Dios ha querido cuidar siempre a Jerusalén, a su ciudad amada y a los que habitan, pero ellos nunca lo han querido. Entonces está haciendo una símil, una comparación. Así como también lo encontramos en nuestra epístola de Colosenses, donde hemos empezado nuestro estudio, ¿no? En el capítulo 1, versículo 6, Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros, hablando de el Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, ha llegado entre vosotros, hasta vosotros, así como todo el mundo, así como a todo el mundo. O sea, así como llegó a todo el mundo el Evangelio, así también les ha llegado a ellos la palabra del Evangelio. En el mismo Colosenses, capítulo 2, versículo 7, dice: arraigados y sobreedificados con él y confirmados en la fe, así
¿cómo habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia? El así como está haciendo una comparación. Como hemos sido arraigados, andando en Jesucristo, sobreficados en Él y confirmados en la fe, comparando así como habéis también sido enseñados, abundando en acciones de gracias, ¿no? Uno más, si desean, Isaías 55. La Biblia está llena de muchas símiles o comparaciones. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Nos dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará, 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y le hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Porque como, está haciendo una comparación de que como la lluvia cae y no vuelve, ¿no? De lo que ha caído en la tierra no vuelve en el momento de caer, así va a ser, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, porque esa lluvia que cae produce, ¿no?, vida, produce que las plantas germinen, den fruto. De la misma manera está comparando a la palabra de Dios que sale de su boca. Entonces, a eso llamamos símil o comparación con las palabras. Recuerden, como, así como, más que o menos que. También tenemos las metáforas. El uso de metáforas vamos a encontrar mucho, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Qué vienen a ser las metáforas? Las metáforas, como dice nuestro material, es una comparación implícita que no se expresa formalmente como el símil, es decir, con las palabras como, más que, menos que o el así como. Es por lo tanto más vigoroso y más agudo, es decir, no expresa que es una metáfora, ¿no? Sino que es implícita, no es explícita, no te está diciendo que es una metáfora, sino implícitamente uno entiende que se está expresando de esa manera, ¿no? Por eso es más vigoroso y más agudo estas metáforas. Bueno, vamos a encontrar en el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 6, versículo 35. Juan 6:35 nos dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. No encontramos la palabra como o el así como, porque está implícito la metáfora que se está usando, ¿no? A Jesús como el pan, diciendo: yo soy el pan de vida. No es que literalmente era un pan, o cuando él dice yo soy la puerta, ¿no? ¿Ya? Sino que lo está haciendo y lo está enseñando de manera metafórica. Capítulo 8, verso 12 de Juan dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Está hablando metafóricamente, ¿no? No trae, por eso dice la palabra como, porque es algo implícito las metáforas. También tenemos la hipérbole. La hipérbole es una exageración evidente que tiene por objeto aumentar el efecto de lo que se dice, es decir, exagerar algo, ¿no? Una hipérbole. Aumentar, exagerar para que el efecto de lo que se está diciendo. Por ejemplo, Juan capítulo 21, verso 25, terminando el Evangelio, dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús,
las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces ahí está usando el autor una hipérbole, está aumentando la idea y el efecto de lo que está diciendo, ¿no? Que si se escribieran todos los libros que Jesús hizo, no cabrían en este mundo. Es una exageración, una hipérbole. O en el Salmo, también Antiguo Testamento, capítulo 6, versículo 6, nos dice: me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Literalmente, ¿había inundado su cama, su lecho? No, sino que está exagerando para expresar algo, ¿no? Que ha llorado mucho, eso es lo que dice. A eso le llamamos hipérbole. Aún en nuestro lenguaje común y cotidiano usamos recursos literarios. A veces hablamos de manera metafórica, a veces exageramos las cosas, ¿no? Como por ejemplo cuando decimos: ya te dije 1.000.000 de veces. Literalmente no le he dicho 1.000.000 de veces, le he dicho varias veces, pero no 1.000.000. Estoy usando una hipérbole. O cuando digo: te quedaste congelado. No es que literalmente se quedó congelado, ¿no? Sino estoy tratando de decir que se quedó pasmado, que se quedó así estático ante una noticia, ante algo. O estás frío como un témpano de hielo, ¿no? No es que literalmente la persona se ha vuelto un témpano de hielo, sino que quiero exagerar de manera metafórica o exagerada la condición de alguien, ¿no? En la Biblia también encontramos como recursos literarios a la metáfora, al hipérbole, al paralelismo, al modismo, al silogismo y todo lo que estamos viendo aquí. Encontramos también como recurso literario a la ironía. ¿Qué es una ironía? Se da a entender lo contrario de lo que se está declarando, ¿no? Estás hablando de manera irónica, es decir, estás negando algo pero estás afirmando a la vez algo, ¿no? De una forma irónica. Cuando Pablo, por ejemplo, escribe en la primera carta de Colosenses, capítulo 4, versículo 8, nos dice, primera de Corintios 4, 8, nos dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con nosotros. Pablo está hablando de manera irónica, como también en Zacarías capítulo 11 versículo 13. Zacarías 11:13 en el Antiguo Testamento también encontramos este ejemplo de ironía. Dice: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Está hablando irónicamente, ¿no? Claro que no era hermoso, ¿ok? Está usando la ironía. Hermoso precio, ¿no? Que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Entonces Dios mismo ha expresado por medio del profeta una ironía. También encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 27. Primera de Reyes 18, 27, cuando encontramos al profeta Elías, ¿no? Cuando se acuerdan que Elías se enfrenta a los profetas de Baal en un desafío donde colocan 2 sacrificios en un tiempo donde no había agua, había sequía por más de 3 años, y el profeta les dice: bueno, a esta hora ustedes van a colocar un sacrificio y aquel que donde descienda fuego, ese va a ser Dios, o es Baal o es Dios. Bueno, y empiezan los profetas de Baal desde la mañana hasta el mediodía, dice verso 27. Y aconteció al mediodía, toda la mañana estaban haciendo, diciendo: Baal, respondemos en alta voz, pero no respondía. Incluso se sajaban ellos mismos, ¿no? Dice: aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y no hay que despertarle. Está hablando irónicamente, ¿no? Sabe que Baal no es un dios
sabe que no les va a escuchar, pero le está hablando irónicamente, ¿no? Da a entender lo contrario de lo que realmente, de lo que está declarando. O sea, griten más, de repente está durmiendo. En realidad no va a suceder eso, pero lo dice de manera irónica. Nosotros a veces también usamos la ironía, ¿no? Punto número 12, como recurso literario tenemos la paradoja. La paradoja es el empleo de expresiones que envuelven una contradicción, ¿no? Aparente. El empleo de expresiones que envuelven una contradicción aparente. Y esto lo vemos, por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18. ¿Qué nos dice, a ver, el apóstol Pablo? 4:18 de 2 de Corintios. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Es una contradicción porque dice, bueno, las cosas que se ven obviamente se ven, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Cómo yo voy a ver algo que no se ve? Es una paradoja, ¿no? Está expresando una idea, pero que es una contradicción. ¿Cómo voy a ver algo que no se ve? Bueno, esto tiene su explicación. Obviamente tendremos que estudiar todo el capítulo y todo el libro y toda la carta en la idea del apóstol Pablo, ¿no? Otra tenemos en Mateo capítulo 10, verso 39. Mateo 10:39 nos dice: el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es una paradoja, es una contradicción aparente, ¿no? Claro que esto tiene su explicación. El que haya su vida la perderá. Obviamente este tiene una explicación espiritual. El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Está hablando a un entender espiritual de que cuando vamos a la cruz, tomamos la cruz de Cristo, le seguimos a Él, hallamos la vida eterna, pero quizás por causa de Él vamos a morir, ¿no? Y cuando morimos, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Realmente ha hallado la vida eterna en Jesús. Entonces, paradojas vamos a encontrar muchas en la Biblia. Tenemos también la personificación. ¿Qué es una personificación? Consiste en atribuir características o acciones propias de personas o seres que no lo son, ¿no? Un árbol que habla, una piedra que habla, parecido. Por ejemplo, cuando vemos en la Biblia vamos a ver muchas personificaciones. Un ejemplo nada más en Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo 10. A ver, Nahum Habacuc capítulo 3, versículo 10. Dice: te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Te vieron y tuvieron temor los montes. O sea, los montes, le estoy dando una personificación, ¿no? De una persona a un ser que no lo es, como son los montes. Como dice, ¿no? A lo alto alzó sus manos. El abismo dio su voz y alzó sus manos. O sea, le estoy atribuyendo características de una persona a algo que no lo es. Los montes, los abismos. Y vamos a encontrar muchos ejemplos en la Biblia también. Sería bueno que, mientras yo estoy dando algunos ejemplos, obviamente no estoy dando todos los ejemplos, no es mi intención, de cada uno de los recursos literarios, no solamente compares los ejemplos de los textos que estoy mostrándote, sino tú también haz tu trabajo, tú también busca otro ejemplo, busca donde hay más paradojas,
más personificaciones, más paralelismos, más simbolismos, más metáforas, ¿no? Más símiles, etcétera. Y eso va a enriquecer tu estudio bíblico. Son 17, vamos en el número 14, la alegoría. La alegoría es una sucesión de metáforas. Recuerden que era la metáfora, ¿no? La alegoría es una sucesión o conjunto de metáforas dentro de una narración. Por ejemplo, tenemos en los evangelios, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 7 al 18. Jesús está hablando de manera metafórica y está alegorizando toda la narración que está diciendo, ¿no? Porque es una sucesión de metáforas. 10:7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Recuerden, es una manera metafórica de él decir, no es que literalmente es una puerta de madera o de fierro o de cualquier material, sino que está hablando metafóricamente. Yo soy la puerta, dice verso 9. Verso 11, yo soy el buen pastor. Verso 14, otra vez, yo soy el buen pastor. Verso 18, nadie me la quita, hablando de que el Padre le ama y le dio, él dio su vida, ¿no? Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Entonces está hablando una sucesión de metáforas. Encontramos también en Juan capítulo 15, cuando dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros sois los pámpanos, todo pámpano que no lleva fruto en mí. Entonces está hablando de manera metafórica. A ese conjunto de metáforas o esa sucesión de metáforas que Jesús muchas veces lo va a hablar, se llama alegoría, ¿no? O como también lo mencioné en Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31, cuando Pablo habla y claramente dice, ¿no?, que es una alegoría entre Sara y Agar. Dice versículo 21 en adelante. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Recuerden que ahí encontramos una pregunta retórica, ¿no? ¿No habéis leído la ley? ¿Cuál es la respuesta? Cuando es negativo es un sí. Sí, ellos habían leído la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría. El mismo apóstol Pablo está diciendo que es una alegoría. ¿Ok? O sea que es de manera metafórica lo que está representando Sara y lo que está representando Agar, ¿no? Una alegoría. Tengamos cuidado porque a veces alegorizamos la escritura. Todo lo que encontramos es una alegoría. No, recuerden la regla general de interpretación, ¿no? Tomar el texto en su uso común y corriente. Pero eso no quiere decir que no vamos a encontrar lenguaje metafórico, no figurado o alegorías. Pablo mismo dice que es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, ¿ves? Está representando Agar a la esclavitud, ¿no? Al monte Sinaí. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que está junto con sus hijos en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, ¿no? Regocíjate, oh estéril, tú que no das salud, hablando de Sara, ¿no? Entonces encontramos alegoría también. Simplemente he mostrado 3 ejemplos, ¿ok? Jesús, la puerta, Jesús el buen pastor, ¿no? Jesús, la vid, el Padre, el labrador, nosotros los pámpanos,
o Sara y Agar, que una representa la libertad y otra la esclavitud, ¿no? Uno el monte Sinaí, el otro la libertad. Número 15. Obviamente tenemos las parábolas. Ya va a haber una sección más adelante en la siguiente clase justamente de cómo interpretar las parábolas. Algo muy conciso, no es todo un curso, sino dentro de la clase de estudio bíblico, ¿no? Las parábolas eran narraciones más o menos extensas de un suceso imaginario o un suceso real también que tiene una lección moral o religiosa. Por ejemplo, tenemos la parábola del sembrador, del buen pastor, la parábola del samaritano, ¿no? La parábola que le contó Natán a David, ¿se acuerdan? Etcétera. Tenemos parábolas. Ya vamos a hablar un poco más de esto en la siguiente clase, ¿ya? Así que no se desesperen. Pero tenemos como recurso literario las parábolas. Era la manera común en que muchos maestros utilizaban en su forma didáctica y en su forma de enseñar a sus discípulos y a los demás, ¿no? A las personas. También tenemos las fábulas, ¿sí? Hay fábulas que se narran en la Biblia. Ojo, no estoy diciendo que la Biblia es una fábula, estoy diciendo que contiene fábulas dichos por algunas personas, ¿no? Una fábula es una composición literaria en la que por medio de una ficción, por eso se llama fábula, se da una enseñanza moral, ¿no? En las fábulas pueden intervenir seres inanimados, plantas o animales que hablan como si fuesen personas, por eso es una ficción, ¿no? Y esto claramente lo encontramos, a ver, en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 9. Reyes segunda 14, verso 9. Dice: y Joás, rey de Israel, envió a Amasías, rey de Judá, esta respuesta. Le respondió a través de una fábula. Miren, dice: el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano. Entonces, le está narrando algo ficticio, ¿no? Con figuras inanimadas, en este caso el cardo, ¿no? Son plantas. Envió a decir al Líbano, al cedro, perdón, que está en el Líbano: da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo. Bueno, esto tiene obviamente su significado dentro de lo que están conversando estos dos reyes, ¿no? El rey de Israel y el rey de Judá. Le está dando a entender algo, ¿no? Y para eso está usando una fábula. Y por último, número 17, tenemos los enigmas, ¿no? O podemos decir también adivinanzas, ¿no? Es un dicho de sentido artificialmente encubierto para adivinarlo, ¿no? Y su propósito es precisamente intrigar, generar intriga y despertar el deseo de averiguar lo que se descubre. Y tenemos muchos enigmas, ¿ok? Por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 32. Juan 4, 32 dice: Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús está acercando a una ciudad de Jericó. Recuerden, les manda a sus discípulos que traigan comida. En ese momento establece una conversación con una mujer samaritana, a la cual ella entiende que es el Mesías. Va a correr a sus conciudadanos a avisarles la noticia. En eso vienen sus discípulos y le dicen que coma, ¿no? Entre tanto los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Y él les dice: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabes. Es algo enigmático le está diciendo, no le dice de frente, ¿no? Oye, mi comida, no estoy hablando de la comida física, sino de la espiritual, hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es más, le explica en el verso 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Al principio como que no entendieron. ¿Quién le habrá traído comida? Dijeron, ¿no?
tratando de adivinar o tratando de averiguar lo que él dijo. Felizmente después le explicó, obviamente, pero es un enigma. Jueces, capítulo 14, versículo 14, también se acuerdan de Sansón, ¿no? Cuando hace uso de una adivinanza o un enigma, algo oculto para que ellos puedan descubrir. Dice Jueces, capítulo 14, verso 14. Entonces les dijo, vamos a leer desde el 13, mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Entonces le dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Estaban averiguando qué es lo que significaba esta adivinanza o este enigma, ¿no? Trataron de encontrar su significado y la respuesta. Y en la Biblia encontramos, como por ejemplo también Proverbios 1:6 nos dice, Proverbios capítulo 1 verso 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Esto se traduce en una versión de Reina Valera, por ejemplo el 77, o en Reina Valera 95 o contemporánea. Los dichos profundos vienen a ser acertijos o enigmas. También se traduce de esa manera. Y encontramos muchas en la palabra de Dios. Como les digo, ustedes también tienen que buscar ejemplos de cada uno de estos recursos literarios que hemos visto, 17. No son todos, obviamente no son todos, pero creo que son suficientes para poder identificarlos en nuestro estudio bíblico. En la siguiente clase vamos a ver que debemos respetar las características especiales en el estudio bíblico, como son las parábolas, cómo interpretar parábolas, cómo interpretar poesía, cómo interpretar profecía, y eso lo vamos a ver más adelante. Espero que cada uno de ustedes haya tomado apuntes, se haya suscrito también al canal, donde puede revisar los demás videos de las clases anteriores, desde la clase de la presentación hasta hoy, la clase número 13. Así que muchas bendiciones, hagan también sus consultas y sus preguntas si algo no entendieron, para poder repetirlo o aclararlo o explicarlo una vez más. Así que muchas bendiciones, hasta otra oportunidad.